¿Cómo están todos? Hoy quiero hablar de un tema que es muy importante, una práctica que podríamos catalogar como una práctica de slogans, una práctica de principios, que es parte del entrenamiento ético del budismo, que se llama los 4 pensamientos inconmensurables que llevan a la iluminación. Y estos 4 pensamientos son básicamente una frase que van a encontrar en toda práctica mahayana, que dice que todos los seres tengan la felicidad y las causas de la felicidad, que todos ellos estén libres del sufrimiento y las causas del sufrimiento, que puedan permanecer en la felicidad sin sufrimiento y que puedan permanecer en ecuanimidad, libre de apego y aversión a fenómenos cercanos y lejanos. Con variaciones en las traducciones, generalmente van a encontrar a estas frases en cualquier sadhana. Y esto es una práctica. Uno tiene que entender que una sadhana es un manual de práctica, generalmente de práctica tántrica. Es en realidad una especie de nota para que uno vaya recordando lo que tiene que hacer. Pero mucha gente desconoce la práctica a la que hace referencia, pues no se le ha enseñado generalmente, y lo que tienden a hacer es leerlo. Entonces dicen que todos los seres tengan felicidad, causas de felicidad, que estén libres de sufrimiento, las causas de sufrimiento, como si fuera básicamente algo a repetir nada más. Esto no es correcto, o mejor dicho, no es que es incorrecto, está bien si uno lee lo que conoce, pero en realidad hace referencia a una práctica en sí. Y de esto hay muchas prácticas de lo que se llama Lojong, que podemos traducir en realidad es Chitta Manas Bhavana Krama, que es entrenamiento mental. Bhavana, que es la palabra que el Buda utiliza en los textos sánscritos y pali para decir meditación, en realidad quiere decir cultivo. Lo que busca el budismo en cualquier caso es cultivar la mente, y esta es una forma de cultivar la mente. Imaginemos que tenemos que cultivar, imagínense, yo que no sé cultivar un pomo, que tengo que cultivar tomates. Tengo que fijarme que la tierra tenga una característica, tengo que fijarme la estación en que tengo que plantar los tomates, tengo que fijarme la estación en que los tengo que cosechar. Estos eslogans, por así decirlo, estas frases, son las que me guían, son como si dijera, bueno, no sé, en septiembre plantar los tomates, en marzo cosecharlos. No es la práctica en sí, sino simplemente es algo que me guía a la práctica. Entonces, la base de esto es generar justamente la mente de bodhicitta, ¿no? O sea, la mente del despertar, el espíritu del despertar, la resolución que salga del corazón, que nosotros podemos despertarnos. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Nos sentamos en una postura de meditación, si no podemos una postura de meditación clásica, una postura cómoda, y cuando decimos que todos los seres tengan la felicidad y las causas de la felicidad, nos sentamos y pensamos en alguien que querramos que sea feliz. Los tibetanos utilizan el término la madre, porque generalmente los tibetanos, no es obviamente todos los casos, pero la mayor parte de los tibetanos, al vivir en monasterios o al pasar momentos en monasterios o con sus padres, tienen una idealización de la madre importante. Pero a veces en Occidente acá decir la madre quizás genera conflictos, trae conflictos. Entonces podemos buscar cualquier imagen, nuestros hijos, un amigo, la persona que amamos, no importa. Alguien que sepamos que queremos que sea feliz, que sin lugar a dudas queremos, que no tenemos problemas de conflictos, que no tenemos algún tipo de celos. Siempre hay alguien que nosotros queremos que sea feliz. Entonces nos sentamos y visualizamos a esa persona frente a nosotros, y luego visualizamos a esta persona feliz y sentimos como la felicidad surge en nosotros. Y observamos esa felicidad, observamos cómo se siente ser feliz e intentamos comprender absolutamente todo lo que involucra esta felicidad. ¿Cómo está nuestro cuerpo? ¿Qué me da ganas de sonreír? Tengo ganas
lo siento como algo en la cabeza, lo siento como una picazón, lo siento como un calor acá. Busquemos qué es lo que es ser feliz y abstraigamos la felicidad del objeto de la felicidad, que en este caso es la persona. Intentemos recordar este deseo de felicidad. Luego dejamos que la experiencia se disuelva. Es importante recordar que en todos, en realidad, bueno, no en todos, perdón, en los dos primeros, que es la felicidad y lo que se llama el pensamiento de compasión, porque los tibetanos y los budistas en general piensan compasión como el deseo de impedir que una persona sufra. No solamente el qué lástima está sufriendo, como lo entendíamos nosotros, sino es el hecho de impedir que llegue a sufrir. Tanto en la felicidad como en la compasión, es muy importante que se dice que tenga la felicidad y las causas de la felicidad, y que esté lejos del sufrimiento y las causas del sufrimiento. Esto es muy importante y es algo que la gente se olvida. Porque lo que nos lleva a experimentar es que, por ejemplo, si nosotros queremos que nuestros hijos sean felices, no solamente tenemos que meditar sobre la imagen de ellos felices, sino la imagen de ellos teniendo las causas que van a hacer que sean felices. Por ejemplo, si queremos que sean amados por todos, tenemos que meditar visualizándolos a ellos hablando de forma correcta, siendo agradables, siendo tranquilos. Si queremos que ellos tengan éxito en la vida, tenemos que visualizar que ellos estén trabajando, y den para todos los seres, aún para nosotros. ¿Y esto es por qué? Porque muchas veces pasa en el budismo que la gente tiende a, sobre todo el budismo tántrico, no el budismo esotérico, tiende a pensar que la visualización de algo va a hacer que eso se manifieste. Y esto, gracias a todos los que leyeron el secreto y todo, no es así. La visualización no es que mágicamente nos trae algo, sino pensemos toda la gente que se pasa la vida viendo a los programas de Chimento y los programas de bailarinas. Cualquier tipo grandote y viejo que vive pegado a la tele estaría rodeado de bailarinas y, ¿cómo se llama?, y de dinero, y no es así. La visualización funciona como una forma de empezar a acostumbrarnos a una actitud. Hay un estudio muy interesante, yo lo puse en el blog, que cuenta cómo dos grupos de personas, tres grupos, un grupo control y dos grupos, fueron estudiadas con la idea de lanzar dardos. Agarraron un grupo de personas que sabía y dos grupos de personas que no sabían, y lo hicieron lanzar dardos. Y luego los pusieron a practicar. Pero al grupo de control lo pusieron simplemente a practicar, y a un grupo extra que no sabía tirar dardos, los pusieron a practicar, pero luego de visualizar. Y la gente que pasaba el tiempo, no estaba practicando, visualizando, tiraba mejor los dardos. Y esto es interesante porque esto nos pasa a todos, ¿no? Pasa en todas las disciplinas. Cuando nos gusta mucho algo, nosotros empezamos a pensar, vamos por la calle y vamos pensando, tenía que haber hecho esto, tenía que haber hecho. Y después mejoramos. Si realmente algo nos interesa, repetimos la acción en nuestra mente, ¿no? O, por ejemplo, no sé, para la gente que nunca he sido, pero la gente que es actor o actriz me dice que ellos, ¿sabes?, se encuentran practicando, aunque vayan caminando por la calle, van pensando en el parlamento y cómo van a decir, y eso ayuda a empezar a desarrollar la habilidad. Esto obviamente no quita que después uno tenga que llevarla a cabo, pero si uno la lleva a cabo espontáneamente, la mente tarda más tiempo en decidir qué hacer en ese momento y no sale tan fluido que si uno lo prepara previamente. Esto es cómo funciona la visualización. Nosotros nos preparamos mentalmente para que luego nuestras acciones sean fluidas y de acuerdo al camino del Buda. Y así también funciona, y es entendido en el budismo, por ejemplo, ser feliz o tener paz o tener éxito. Uno quiere ser feliz, no es que uno visualiza querer ser feliz y ya está, sino que esa visualización lo que va a hacer que uno busque las causas que uno tiene que generar para que uno sea feliz. Si uno quiere tener éxito, uno tiene que empezar a trabajar en aquellos hábitos que hacen que uno sea exitoso.
Obviamente hay cosas que están más allá de nuestro alcance, que en el budismo caen dentro de lo que sea el mérito, pero si uno hace la tarea, eventualmente consigue lo que uno quiere. Por supuesto, que sea lo que uno quiera cuando lo consigue es otro tema. Pero, de vuelta, importante. La felicidad y las causas. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en negativo. Vamos a decir que estén lejos del sufrimiento y las causas del sufrimiento. Tomando este análisis de las causas, quizás para nosotros, para pensar que, tomando de vuelta de ejemplo a nuestros hijos, que estén libres del sufrimiento, de las causas del sufrimiento, puede ser que tengan amigos sanos, amigos buenos, amigos que los ayuden a crecer, y que no tengan amigos que, por ejemplo, les hagan cometer cosas negativas. Entonces, ahí nos ponemos de vuelta. Visualizamos el objeto y de vuelta visualizamos cómo nos gustaría o cómo pensaríamos que sería alguien que pudiéramos proteger del sufrimiento, que estuviera lejos del sufrimiento constantemente y que estuviera lejos de las causas. Entonces, por ejemplo, podemos imaginar a nuestros hijos, si estamos usando ese objeto en una fiesta, y que alguien les ofrece, pongámosle, cocaína, y que ellos, recordando nuestros consejos, dicen que no. De esa forma, ellos se van a mantener lejos del sufrimiento que trae la adicción a la cocaína. Entonces, observamos cómo se siente el deseo, la voluntad de proteger a nuestro objeto de meditación del sufrimiento, y este deseo, esta vocación de protegerlo del sufrimiento, le vamos a poner la etiqueta de compasión. Como antes, vamos a observar dónde se encuentra, cómo se sentir, en qué parte del cuerpo está. Y luego volvemos. Muy bien, estos son los dos más fáciles de entender, los dos primeros pensamientos, los dos primeros eslóganes, las dos primeras guías que dan a pensar. Ahora viene el tercero. Ahora imaginemos con el mismo objeto, si quieren cambiando de objeto, pueden cambiar de objeto en cada momento. Yo utilizo el de los hijos de uno porque, bueno, para mí quizás es el más claro, pero pueden poner el que ustedes quieran. Imaginemos que vive en la felicidad sin sufrimiento, este objeto. ¿Y cómo es la felicidad sin sufrimiento? Esto no es tan fácil, ¿no? Entonces, hay dos formas de entenderla. Una es la liberación total, que es una forma de entenderla, y otra es participando de todas las acciones que generaron la causa de la felicidad en la primera, y no haciendo todas las acciones que generan el sufrimiento, que es el segundo pensamiento. Entonces, de esa forma, si nosotros unimos los dos primeros pensamientos en uno solo, nos da el tercero. Entonces ahí nos volvemos a poner en la posición. Y ahora visualizamos a nuestro objeto cumpliendo todas las causas de la felicidad del primer pensamiento, y luego evitando todas las causas del sufrimiento del segundo pensamiento. Y a esto nosotros vamos a llamar el objeto burdo de la felicidad perfecta. Y vamos a intentar nosotros mismos aprender cómo sería. Ver cómo sería que alguien hiciera todo lo correcto y todo lo incorrecto. Todo lo que es necesario para que nos vaya bien, todo lo que no es necesario lo dejase de lado.
Y nosotros vamos a intentar observar y pensar en nosotros si realmente hacemos eso o si también hacemos acciones que sabemos que nos van a causar sufrimiento. Esto es algo muy interesante porque uno muchas veces pone en sí mismo acciones que no sabe que van a causar sufrimiento, pero en un objeto idealizado y visualizado no lo pone. Entonces, observamos cómo nos sentimos, observamos nuestra mente, observamos nuestra energía, nuestra postura, y ahí volvemos. Y el cuarto y último de los pensamientos tiene que ver justamente con el tercero. ¿Cómo es para el budismo? Esto es cómo se sintió para nosotros, cómo será en el día a día. Para el budismo, la forma de uno vivir en la felicidad perfecta está vivir en la ecuanimidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Ecuanimidad no implica que no nos importe. Eso de hecho no es ecuanimidad, sino ecuanimidad implica que nosotros no nos apegamos al resultado. No ponemos nuestro yo, nuestro ego, se dice ahora, que para mí es horrible, pero bueno, nuestro yo o nuestro ego, no ponemos eso en el resultado. Entonces, si algo sucede, no lo sentimos como un ataque personal. Es algo que sucedió. Y sí. Entonces, si viene algo que nosotros ordinariamente resistiríamos, decimos, bueno, lo que pase, yo al no existir un yo, que sea permanente en el budismo, lo que suceda, puede suceder, puede ser bueno o malo, me puede hasta hacer daño, pero yo no tengo que pensar que es algo personal conmigo. Y igual, de la misma forma, con las cuestiones positivas. Cuando nosotros estamos disfrutando algo, no nos tenemos que angustiar o ponernos a sufrir porque eso cambie o porque termine. Es normal y no tiene nada que ver con nosotros. Uno disfruta de las cosas buenas en el momento que surgen y luego cuando hay algo que nos hace daño y lo podemos evitar, lo evitamos. Y cuando no lo podemos evitar, ecuánimemente decimos, ok, no lo podemos evitar. Si yo puedo ir al dentista a hacerme un control, lo estoy evitando. Pero si por X causa me olvidé, no pude, lo que sea, y después me duele la muela, y bueno, las causas del sufrimiento fueron acumuladas, no fue el dentista. Entonces, me duele la muela. Pero es diferente, me duele la muela a sufrir y angustiarse porque uno no fue el dentista, porque no pudo hacer esto, porque no pudo hacer otro y mi vida me impide estar bien. Entonces, esta actitud es muy importante. Esta actitud del cuarto pensamiento es el resumen del primero, el segundo y el tercero sintetizados en uno solo. Entonces, nos ponemos de vuelta. Y visualizamos al objeto de meditación, lo visualizamos siendo ecuánime. Surge algo que da placer, está presente, está en el momento, comprende que le da placer, pero no se apega al resultado. Surge algo que le causa daño, comprende que le causa daño, está presente, está en el momento, pero no se apega al resultado. Y de esta forma visualizamos el objeto nuestro de meditación siendo totalmente ecuánime. Y nosotros nos concentramos e intentamos sentir cómo sería ser ecuánime. ¿Cómo reacciona una persona ecuánime? ¿Cómo habla? ¿Cómo se para? ¿Cómo se sienta? ¿Cómo hace los gestos? ¿Cómo se ve? ¿Cómo está? Todo eso tenemos que intentar aprender. Intentar aprender de nuestra sabiduría interior, de nuestro Tathagata Garba, nuestra esencia búdica. No es simplemente un modelo externo. El modelo externo está muy bien para comenzar. Pero lo primero que tenemos que hacer, una vez que tenemos algo de entrenamiento, es buscar nuestra esencia búdica y de ella empezar a comprender cómo nos tenemos que mover. Y cuando lo tenemos, podemos dar por terminada la práctica.
Como habrán visto, esta práctica es una práctica que muchas veces uno no se imagina cuando piensa en meditación, pero es importantísima. Es realmente muy importante. ¿Por qué? Porque mucha gente practica meditación con una absorción. Y esto no está mal. Esto es algo que el Buda hizo, el Buda mismo hizo. Pero se dio cuenta de que con la absorción, lo que sería un trance profundo, no podemos llegar a la iluminación. La absorción funciona como técnica, pero para poder llegar a realmente liberarnos, debemos poder analizar nuestro comportamiento y debemos podernos dar cuenta que somos perfectibles, que por suerte somos perfectibles, no estamos condenados a nada. Y justamente en entender que no estamos condenados a nada y que cada uno puede armar su propio camino, es la base de la liberación budista. Bueno, muchas gracias por todo y Sarva Mangal.